noches con todos, estimados amigos. En el presente taller vamos a conocer sobre el ciberacoso en las comunidades de aprendizaje. Para ello se ha realizado un estudio bibliográfico, jurídico y doctrinal para comprender la problemática y compartir estos conocimientos con cada uno de ustedes. Esta actividad nos permite desarrollar el proyecto integrador del ciberacoso en las comunidades de aprendizaje. Se debe reconocer que la importancia de este taller radica en el proceso de aprehensión de conocimientos sobre el tema que abordaremos, lo que implicará una concientización en las personas y favorecerá el empoderamiento de sus derechos. El propósito de este taller es sensibilizar a la sociedad sobre el ciberacoso en las comunidades de aprendizaje. Los beneficiarios de este taller está dirigido para la sociedad en general. ¿Qué queremos conseguir con esto? Con la ejecución de este taller se pretende sensibilizar a las personas sobre el uso de la tecnología y la implicación en el desarrollo de la sociedad, especialmente en Ecuador. Estoy quedando sin tiempo. En este taller vamos a capacitar a toda la colectividad sobre el ciberacoso en las comunidades de aprendizaje mediante este taller de capacitación. Voy a compartir las pantallas, compañeros. En tiempos pasados no existía la tecnología como hasta ahora, que todo fue cambiando al transcurrir de los años, todo fue evolucionando hasta este ciclo. No se puede decir que la tecnología ha sido mala, ya que ahora se puede comunicar enseguida, pero en sí fue mala, ya que a través de los medios de comunicación la gente maliciosamente perjudican a otras personas, tal como se lo conoce como el ciberacoso. Así también vamos a exponer sobre qué es el ciberacoso. Al ciberacoso se le define como el uso deliberado del poder físico de intimidar contra la misma integridad de uno, o ya sea con otra persona o una sociedad que ocasione o ya llegue a causar perjuicios graves. Así también tenemos los tipos del ciberacoso. Tenemos al ciberacoso. En este caso, la víctima involucrada serían tanto adultos como menores y el culpable es un adulto. El ciberbullying. En este caso, la víctima es menor de edad y el culpable es igual, menor de edad. El grooming. En este caso, la víctima es menor de edad y el victimario es un adulto. Estos son los tres tipos de ciberacoso. Así también tenemos a los protagonistas del ciberacoso, que es el agresor, la víctima y los espectadores. El atacante o agresor. La víctima puede esperar el tiempo que fuese necesario hasta lograr contactarse, ya sea por chat con las personas más sensibles para poder empezar a perseguirlas. Pueden ser tanto niños como mujeres. El victimario disfruta al causar daños emocionales a sus víctimas. Mientras el victimario está en el chat con sus víctimas, este revisa los perfiles y recauda información para poder de toda esta información conocer bien a sus víctimas para empezar con la persecución y causar grandes daños psicológicos o emocionales. Así también tenemos a la víctima. Castells 2017 indica que la víctima es impotente de defenderse y la hacen a un lado de acción. La víctima se vuelve vulnerable. Lamentablemente, esta se expone a todo tipo de persecución por parte de su atacante. Esta situación de abandono y ante esta presencia donde el daño y poder se agrandan. También tenemos al espectador. Es la persona que observa la situación, no delata al agresor ni ayuda a la víctima.
Este es un testigo clave, el cual ayuda transversalmente, ya que este es el que observa todo lo que pasa a su alrededor y conoce la situación de ciberacoso. Lamentablemente, este no actúa ante estos malos actos, ya que si este hablara, ayudaría a la víctima y sobre todo ayudaría para que se corte de raíz el ciberacoso. Como podemos ver ahí, ellos están observando en el teléfono, a veces se hacen publicaciones y empiezan a como que a burlarse de esas personas, o qué sé yo. También tenemos los tipos de delitos informáticos. De muchos delitos. Existen muchos delitos informáticos, estos son varios como la Interpol, lo que se expone a continuación. Como podemos ver en la primera imagen, el atacante está como que recaudando información. En la siguiente imagen podemos ver que el atacante se disfraza así se hace pasar por otras personas. También podemos ver que en la tercera imagen que al igual se roban, o sea, toda la información para poder atacar a su víctima. También podemos ver en la cuarta imagen sobre que se pueden meter y, o sea, robarnos, estafarnos. Y así también tenemos en la quinta imagen tenemos como que un candadito que se puede proteger todos estos derechos. Así también tenemos las redes sociales más utilizadas como Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, en las que se puede dar todos estos casos de ciberacoso. También tenemos el ciberacoso como delito. Para que sea un delito en la Constitución ecuatoriana, el tratadista Eugenio Cuello Calón, en su escritorio nombrado Derecho Penal, al estudiar sobre la elección, indica que hay que estudiar este acto del ciberacoso para poder ver si está penado por la ley penal. El jurista expone el artículo 76, numeral 3 de la CRE. Estos son los cuerpos normativos. Yo les cité aquí a un código de la Constitución, en el artículo 66, se reconoce y garantiza a las personas. Este es los artículos que protegen. Dice, el derecho a la integridad personal que incluye la integridad física, psíquica, moral y sexual. Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda persona de situación de desventaja o vulnerabilidad. Identificadas idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual, la prohibición de la tortura, la desaparición forzosa y los tratados y penas crueles, inhumanas o degradadas. Esto lo encontramos en el Código de la Constitución, el artículo 66, numeral 3 y 19. Y le tenemos al 19, al numeral 19 del mismo artículo, el derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección de colección, archivos, procedimientos, distribución o difusión de estos datos o información requerida la autorización del titular o el mandato de la ley. Y también tenemos el cuerpo normativo que sanciona, que estaríamos hablando del Código Penal, que en su artículo
173 y 174 dice, el contacto con finalidad sexual con menores de 18 años por medios electrónicos. La persona que a través de un medio electrónico o telemático proponga conocer un encuentro con una persona menor de 18 años, siempre que tal propuesta se acompañe de actos materiales encimados de acercamiento con finalidad sexual o erótica. Será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Cuando el acercamiento se obliga mediante coacción o intimidación, será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. La persona que, suplantando la identidad de un tercero o mediante el uso de una identidad falsa por medios electrónicos o telemáticos, establezca comunidades de contenido sexual o erótico con una persona menor de 18 años o con discapacidad, será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Asimismo, tenemos en el mismo cuerpo normativo el artículo 174, oferta de servicios sexuales con menores de 18 años por medios electrónicos. La persona que utilice o facilite el correo electrónico, chat, mensajería instantánea, redes sociales, blogs, fotoblogs, juegos de red o cualquier otro medio electrónico o telemático para ofrecer servicios sexuales con menores de 18 años de edad, será sancionada con pena privativa de libertad de 7 a 10 años. Estos son los cuerpos normativos, los derechos que protegen y los que son sancionados a la vez. Y como conclusiones tenemos, como ya lo estudiamos al ciberacoso en general, ya que en cualquier parte del mundo se encuentran estos inconvenientes, ya que existen personas que le dan mal uso a las plataformas virtuales para causar daños psicológicos y hasta físicos mediante el ciberacoso. Mi recomendación para estos casos que se suscitan directamente sería que no se queden callados ante esta situación, sino que cuenten a sus padres o una persona de confianza que le proteja y también que le apoye para que realice la denuncia respectiva y este malhechor pague por los daños que causa al utilizar las plataformas de manera incorrecta. Así también, como ya lo revisamos, existen tipos de ciberacoso, los cuales son ciberacoso, bullying y grooming. En el ciberacoso, la víctima involucrada se da en adultos y menores de edad, pero el victimario es un adulto. En el ciberbullying, aquí la víctima es menor de edad y al igual el culpable es otro menor de edad. Y el grooming, la víctima es menor de edad y el victimario es un adulto. Es decir, estos tres tipos se parecen mucho, ya que en los tres causan los mismos daños psicológicos o puede ser también físicos. También recomiendo que existen tres protagonistas en el ciberacoso, los cuales son el victimario, la víctima y el espectador. Lamentablemente, la víctima, por miedo a su agresor, se queda callada, pero el espectador también se calla por miedo a que le pase la misma situación. Aquí el espectador es un testigo clave, como bien se lo dijo, para poder denunciar al victimario ante el daño que causa para que pague por sus malos actos. Pero lamentablemente el país está como está, ya que siempre se prefiere callar por las intimidaciones del agresor o a veces calla ya que se piensa que la justicia no existe. Pero también existen sus castigos, sus sanciones y los derechos de protección. En conclusión, se puede decir que en Ecuador existe la sanción penal para condenar el delito sobre el ciberacoso y está estipulado en el artículo 173 y 174 del COIP. De igual manera, estas sanciones son generales y no se logran solucionar los distintos casos de ciberacoso, los cuales se suscitan. Esta es mi exposición, bueno, mi presentación de Geniali. Ahora les voy a exponer otra partecita.
Bueno, espérame, espérame. Aquí voy a exponer sobre las causas y efectos que produce la violencia digital en las comunidades de aprendizaje. ¿Qué es el ciberacoso? El ciberacoso o intimidación mediante la era digital, redes sociales. Este podría dar uso negativo para perjudicar a otras personas. Plataformas que se utilizan. El ciberacoso acontece en diferentes circunstancias como mensajes, redes sociales, juegos y comentarios negativos en la red. Aquí tenemos las redes sociales, en las cuales son más usadas. Las causas. Impunidad. En la Internet la impunidad podría llegar a ser muy violenta. La difusión de estereotipos. La difusión de estereotipos destructivos de la Internet pueden obtenerse discriminación y agresión. El fracaso y desahogo. Varias personas aplican la violencia digital como una forma de desfogar su fracaso o huir. El anonimato. Persona secreta en línea, esta puede aplicar conductas violentas y humillantes. Tenemos aquí en la imagen a la chica super triste. Disculpen, ¿me escuchan? No me oyen, dice. Sí, güey. ¿Sí me escuchan? Sí, la escuchamos. Ya. Sí, la escuchamos. Listo. Tenemos también los efectos. La afectación al rendimiento académico. La violencia virtual a los estudiantes les afecta psicológicamente, la cual afecta la capacidad de concentrarse en sus estudios. También tenemos a la baja autoestima. Las ofensas virtuales afectan severamente la autoestima de la víctima. El aislamiento social. Debido a esta violencia virtual, las víctimas se sienten rechazadas y aisladas en la sociedad del estudio. El rendimiento académico afectado. Las agresiones en línea distrae en gran manera a los estudiantes y perjudica la inteligencia para concentrarse en los estudios. También tenemos aquí en la imagen, se le están burlando al chico, le están humillando en pocas. Medidas preventivas. Fomentar la educación virtual y la destreza social en la Internet. Crear un ambiente positivo y de ayuda para las víctimas que sufren estas agresiones virtuales. Fomentar la denuncia y la ayuda de la sociedad ante las agresiones virtuales. O sea, no tenemos que quedarnos callados. Esa es la imagen no al ciberacoso. También tenemos a los cuerpos normativos nuevamente. En los cuerpos normativos existen los derechos de protección, los cuales podrían ser el Código de la Constitución ecuatoriana, Código de la Niñez y Adolescencia, etcétera. Así también existen las sanciones en general, pero en estos casos en el área del ciberacoso. Y el cuerpo normativo que sanciona, como tal lo dijimos, es el Código Penal. Déjenme ver la siguiente. Ya. Vamos a hablar sobre la política pública por una Internet segura para niños, niñas y adolescentes. Esta política tiene como finalidad fomentar conductas que amparen y eviten los peligros a la integridad y dignidad de los niños y adolescentes al momento de navegar en la Internet. Además, esta se encarga de establecer protocolos positivos para el cuidado y sobre todo amparar y recuperación en su estado moral en caso de sus derechos han sido vulnerados. Como primer ejemplo, tenemos las medidas legales. El objetivo, establecer reglas las cuales amparen los derechos de los menores en el ámbito digital, acercándose en su bienestar físico, psicológico y sexual, como el uso y la responsabilidad que se deberían tener al momento de utilizar la tecnología. El lineamiento es garantizar el amparo digital y capacitación de los menores para un Internet protegido.
Como ejemplo 2 tenemos de las medidas técnicas y procedimentales. El objetivo, impulsar el uso responsable y estable de las tecnologías de la investigación y la comunicación para ejercer y la protección plena de los derechos de los menores. Los lineamientos, incitar un acceso estable y saludable a las tecnologías de la indagación y la comunicación para amparar los derechos digitales y la integridad de los menores mediante políticas públicas, regularización y estándares. Así también tenemos como ejemplo 3 la construcción de estructuras organizaciones de seguimientos y control. Como vemos en la imagen, tenemos una Internet protegida. Los lineamientos, trabajar unidos, fiscalizar y evaluar el desempeño del plan política pública para la seguridad en las plataformas de Internet. Objetivo, trabajar en sociedad, inspeccionar y evaluar el cumplimiento del plan de política pública para una seguridad en las plataformas. Como ejemplo 4, tenemos a la construcción y fortalecimiento de capacidades. El objetivo, impulsar una ideología preventiva en el uso seguro de Internet y tecnologías digitales, instruyendo a la sociedad escolar sobre los beneficios y los riesgos, y fomentar habilidades digitales principales para su crecimiento personal. El lineamiento, mejorar y asegurar que el Sistema Nacional de Educación tenga las habilidades necesarias para apoyar a los entornos digitales estables, permitiendo que los niños y adolescentes ejerzan su derecho a la educación. Como vemos en la imagen, tenemos un candadito que quiere decir que se está trabajando para unas plataformas que estén más seguras, ya que puede existir los hackeos y todo eso. Como ejemplo 5 tenemos la estrategia comunicacional. El objetivo, establecer un plan de comunicación para impulsar los derechos digitales y establecer el uso seguro de Internet entre los niños y jóvenes. Los lineamientos, garantizar el amparo integral de niños y adolescentes en el ámbito digital, estableciendo sus derechos, impulsando al uso positivo de Internet y brindando respuesta y atención adecuada ante riesgos y delitos impulsados por malhechores mediante las plataformas. Esta es toda mi exposición, estimados amigos. Tal vez tienen alguna pregunta. ¿Cómo se puede prevenir el ciberacoso? ¿O cómo podemos hacer para que ya no haya eso y que los niños que no se puedan callar y hablen? Bueno, yo pienso que primeramente debería existir la confianza con, con nuestros padres o con una persona adulta en el caso de que sean menores de edad, a pesar de que también existen las personas, como se dice, mayores de edad, mayores de 18 años, pues a veces tomamos la decisión de quedarnos callados porque nos amenazan, nos chantajean, nos dicen que van a hacer tal cosa o qué sé yo. Pero en estos casos puede ser bueno que tengamos esa confianza con nuestros padres y les contemos, o sea, para que nos ayuden, porque como se dice muchas de las veces nos callamos y empieza a suceder muchas cosas, así como también tenía un caso, eso también necesitaba compartirles, pero bueno, les voy a más o menos a decir, tenemos un caso de una chica que ella tenía 16 años y su victimario era de aproximadamente 30 años, victimaria, bueno, y se conocen por Facebook y tanta cosa y empiezan, bueno, a chatear y que no sé qué. Entonces ella como le creía a su amiga, entonces le cuenta que tiene novio y tanta cosa. Entonces esta chica le empezó a amenazar diciendo que si no le da dinero, que ella le va a avisar a sus padres. Prácticamente obtuvo toda la información necesaria de ella, sabía dónde vive, dónde estudia, todo. Sabía todo, todo. Lamentablemente se comete ese error de confiar, o sea, de confiar en, a veces nosotros vemos, hay una solicitud de amistad, ya aceptamos, cuando no debería ser así, deberíamos
no sé, o sea, pienso yo que tener como amistades, o sea, personas que se conocen, no aceptar nomás a cualquier tipo. Hay gente que no tiene ni foto de perfil, crean cuentas falsas, entonces ese es el gran inconveniente. Y nosotros muchas de las veces por tener más seguidores, más amigos, como se dice, cometemos ese error. Entonces se da la confianza a una persona que ni siquiera se le conoce y, y empieza con que ya amenazar, que no sé qué. Entonces, este caso fue también que llegaron a la chica hasta agredirle, porque ya conocían la escuela y todo, entonces la chica le empezó a amenazar diciendo que le va a agredir y que no sé qué. Lo cierto es que algunas veces le agredieron, hasta que en fin ella le cuenta a su novio que era mayor de edad, entonces le amenaza a esta otra persona de que le va a denunciar. En pocas le denunciaron y, y hasta ahí se acabó, digamos, pues esto todo de agresiones físicas, psicológicas y todo esto. Pero lamentablemente, como yo digo, o sea, no debemos callarnos, sino debemos hablar. Muchas gracias por su respuesta. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Paulo Gonzalo Pauta Mocha me dice, gracias amiga por compartir esta gran información. De nada, estimados amigos, yo les agradezco mucho por haberme colaborado en esta exposición, ya que esta exposición depende mucho mi nota para culminar mi ciclo. Entonces yo les agradezco mucho y que Dios les bendiga. Ya saben, no quedarse callados. Gracias, Viga. No, mejor. Bueno, muchas gracias.